Jerusalén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Miren, esa es la omnipresencia de Dios. Entonces, como nosotros sabemos eso, antes no lo sabíamos o no lo entendíamos. Entonces, podía esconderse uno para hacer lo malo. Aquí nadie me ve, aquí yo no tengo problema, ¿verdad? Pero ahora sabemos que no hay lugar donde yo me meta que Dios no esté allí, que Dios no vea. Aún lo que hay dentro de mi corazón, Dios lo sabe todo. ¿Qué pensamiento hay? ¿Qué intención? Por eso es que dice que aún en el día del juicio, Él va a juzgar las intenciones del corazón. Porque hay intenciones malas. Y hay quien hace algo, aunque aparenta que es bueno, pero tiene una intención mala, ¿verdad? Tiene una intención de hacer daño, tiene una intención de engañar, de defraudar. Entonces por eso es que el Señor va a juzgar hasta las intenciones del corazón. Y el salmista entendía esto y decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí allí, aún tú estás. Si tomara las alas del alba, o sea, si me fuere lejos, allá tomo un avión y quién sabe me voy a dónde, dice, a lo extremo de la mar, a lo más lejos, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, en lo más oscuro que se encuentre alguien, ahí Dios lo ve. Entonces, por eso es que el Señor nos pone en nuestros corazones el temor de Dios. Por eso dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué Él pone el temor en nuestro corazón? Dice, para que no nos apartemos de Él. ¿Cuándo nos apartamos de Dios? Cuando comenzamos a hacer las obras de tinieblas, cuando comenzamos a pecar, cuando nos vamos allá a la borrachera, a la fornicación, a las palabras sucias, comprar chance, lotería, allá a codiciar a la mujer ajena, ¿verdad? Andar en todas estas obras malas, ¿verdad? Ya estamos apartados de Dios. Ya nos alejamos de Dios. Y viene Cristo y nos quedamos. Por eso es que el día del Señor, muchos van a ser confundidos. Por ahí están las iglesias llenas de gente cantando, alabando a Dios y fornicando y robando y comprando chance y hablando palabras sucias, codiciando a la mujer ajena y haciendo cuanta barbaridad. Pero dice que van para el cielo todos, porque dice que son cristianos. ¿Sí? Pero no todos son verdaderos cristianos, porque el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, disolución, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. ¿Yeah? Pero el cristiano no anda en estas obras de tiniebla, de maldad. Y si en un momento dado se descuida y cae en una de ellas, pues lo que tiene que hacer es confesarle al Señor y arrepentirse ahora que hay oportunidad. Porque habrá tiempo cuando ya no habrá oportunidad. Dios, en estos días estudiamos el arrepentimiento, ¿verdad? Porque esa es la fórmula que Dios nos ha dejado para nosotros liberarnos de algo que no es de Dios, que está en nuestras vidas. No nos cubre el pecado ni el tiempo, ni que hagamos 10,000 ayunos, ni que hagamos miles de ofrendas, no, sino confesión y arrepentimiento. Por eso es que el apóstol Pedro decía a aquella persona, arrepentíos, dice, y
convertíos. ¿Para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. La única manera que haya un arrepentimiento y una conversión. Y aunque con Dios no se puede jugar, porque alguien puede decir, bueno, yo voy a hacer y después me arrepiento y después hago y después me arrepiento y después hago, con Dios no se puede jugar. Un día alguien decía hermano ministro Mora que él tuvo lucha hasta tentación. Bueno, no lucha, porque eso no para una lucha. Hasta con homosexuales. Y que una vez un homosexual se enamoró de él. Y le dice, hermano Mora, él le gustaba. Hermano Mora era un hombre, era el papá de mi esposa. Él era un poco moreno, pero era un hombre elegante y alto y fornido. Y el tipo ese homo se enamoró de él. Hermano Mora dice, ¿por qué no nos vamos allá al río? Dice, y hagamos unos ejercicios espirituales. Y después nos arrepentimos, mi hermanito, gloria a Dios, aleluya, amén. Invitando al hermano ministro Mora para que fueran a hacer, dice, unos ejercicios espirituales. Inmundicia, ¿verdad? Y dice hermano ministro que varias veces lo piropeó. Un hombre, hermano. Porque hay de todo en este mundo, ¿verdad? Gente endemoniada, gente sucia, ¿verdad? Pero Dios nos guarde a nosotros, mis hermanos. Dios nos libre, que nosotros nos conservemos en ese temor de Dios. Y que como dice Jeremías, ¿verdad? Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Usted nunca se va a apartar de Dios, ni Él se va a apartar de usted, si el temor de Dios siempre está en su corazón. Vamos a leer Jeremías 32, 39 y 40. Amén. Y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hagan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mire, ese es el propósito por el cual el Señor pone ese temor en nuestros corazones. A veces la gente no entiende eso y dice, no, es que ahí en esa religión todo te lo prohíben, ahí en esa religión todo es malo, ahí en esa religión te tienen el cerebro lavado. No, ni nos han lavado, bueno, el Señor nos ha lavado no solo el cerebro, sino el corazón, todo, ¿verdad? Como decía el Señor al apóstol Pablo, ya vosotros sois limpios por la palabra, porque es la palabra la que nos limpia de todas esas inmundicias, de todos esos malos deseos, de todas esas malas concupiscencias que a veces nos quieren trabajar, pero que tenemos que huir de ellas y apartarnos de ellas. Y decía el Señor, ¿verdad? Daréles un corazón y un camino. Por eso es que dice, pondré corazón nuevo dentro de vosotros. Ese corazón duro, ese corazón rebelde, ese corazón necio, caprichoso, el Señor lo quita, pone un corazón sensible a la palabra del Señor, accesible al consejo de Dios, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente. Por eso es que decía el proverbista, bienaventurado el hombre que siempre está temeroso. Usted está en su trabajo, usted está en su casa, usted está en la ciudad, está en el campo, está donde está, pero se guarda para Dios. Y donde usted ve que está el peligro, se aparta. Hace poco un hermano cayó en una fornicación, ¿por qué? Él quedó viudo y quedó con 2 niñitas. Hace poco murió su esposa, una hermana muy fiel, temerosa, jovencita, pero en el parto murió. Entonces una hermanita que estaba por ahí soltera se ofreció, hermano, yo le cuido a las niñas, yo se las cuido. ¿Y qué pasó? El hermano todos los días en la tarde cuando iba a buscar a sus niñas allá para llevarlas a su casa nuevamente. Iba allá, pero ya comenzó a agarrar confianza con la hermanita y comenzó a agarrar confianza. Y ya no solamente iba a buscar a las niñas, sino que se sentaba a conversar con la hermana, a hablar con la hermana, y ya se quedaba. Y la hermana entonces, ¿quiere un café? ¿Quiere una chicha?
quiere un té, quiere una comidita, quiere una sopita, y muy amable con el hermano, y el hermano sentado ahí, hasta que un día ya no solamente le brindó sopita, ni agüita, ni cafecito, ni tecito, ahora se le brindó ella misma. Y bueno, cayeron. ¿Sí? Por eso que el Señor dice, el sabio mira el mal y se aparta. Uno no juega con el pecado, porque uno es débil para el pecado. Uno es débil para el pecado. Y donde yo veo que hay un peligro, yo me aparto. Pero hay uno que dice, no, yo soy fuerte. Yo no. Nadie es fuerte contra el pecado. Nadie. Porque el pecado es símbolo de esa manzana, o no sé si era manzana, o de esa fruta que Satanás le mostró a Eva, ¿verdad? Dice, ¿qué fue lo que la hizo comer? Las palabras de Satanás, y dice que era agradable a la vista. O sea que se veía bueno, se veía agradable. Y entonces la mujer, inducida por Satanás, le dice, si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Dios, tú vas a saber el bien y el mal. Prueba para que tú veas. Y ella vio que la fruta era buena. Y entonces comió y hasta ahí llegó. Eso es símbolo del pecado. El pecado es así, es seductor, se ve bonito en el momento, se ve atractivo. Pero ¿cuál fue el resultado? Hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Porque la muerte, las enfermedades, la pobreza, todo lo que sufrimos hoy, la guerra, la violencia, es producto de esa desobediencia, ¿verdad? Entonces, no podemos dejarnos llevar de la tentación. No podemos dejarnos llevar de que otro nos trate de seducir. ¿Por qué tantas jovencitas caen en lazo del enemigo? Porque se dejan engañar, se dejan engatusar, ¿sí? De un mentiroso por ahí. Algunas salen hasta con un domingo 7. ¿Sí? Y bueno, por allá hay mamás que son así, o son tontas o se hacen las tontas. Una hermana que tenía una hija y la muchacha de pronto comenzó a sentirse mal. Una supuesta señorita que tenía en la casa, jovencita de 16 años, 15 años. De pronto la muchacha comenzó a escupir, de pronto comenzó a darle náusea. Y entonces ella dice, ¿pero qué te pasó, hija? Dice, no sé, yo no sé por qué estoy así, me siento mal. Y me da mareo, me da ganas de vomitar y escupidera. Ella es de 9 meses. Ella está espreñada, a ella la preñaron. Y él dice, ¿pero qué tú hiciste, hija? Dice, yo no sé, mamá, yo no he hecho nada, yo no he conocido a nadie. Yo no sé qué fue lo que pasó. Créame, mamá, de verdad, yo no he hecho nada. Y después un día conversó con mi esposa, dice la hermana, bueno, yo no sé, parece que mi hija sí. De pronto, dice, quedó embarazada, sí. ¿Será que fue al baño, se le pegó alguna cosa por ahí, un bicho? Algo así tiene que ser, porque ella no ha tocado, ningún hombre la ha tocado. Viera, hermana, ella es muy temerosa, viera cómo canta. Estaba chupándose el dedo la vieja, haciéndose la soqueta, hermano. Y mi esposa le dice, ¿será que el Espíritu Santo la embarazó como a María? ¿Usted cree que va a haber otra María? Otra Virgen María. Ya no hay más hijo de Dios, nada más es uno. Pero la mamá, vieja en el Evangelio, haciéndose la soqueta, ¿verdad? Pero no, era fulano que la había. Hasta que el tiempo el hombre apareció y bueno, dice, no, yo soy el papá de ese peladito. Y bueno, ahí de que iba a luchar, pero no pudieron luchar nada. Entonces con el pecado no se juega, porque el pecado trae mucho dolor, mucha vergüenza, mucho sufrimiento para el que lo hace y para los que están cerca de él. Y por eso mejor es guardarse para Dios. Y eso es lo que nos puede conservar a nosotros, el temor del Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga ese temor para huir de lo malo, para huir del pecado. Allá cuando José fue tentado por aquella mujer, ¿verdad?, que tenía a su marido,
Y dice que lo acosaba y lo acosaba y lo acosaba y lo acosaba. Pero José amaba a Dios. Cuando usted ama a Dios, por más fácil que se le presente el pecado, usted no cede. Porque usted ama a Dios. Y amar a Dios no es decir yo amo a Dios. No, amar a Dios es obedecerle. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Usted ama a Dios, usted le obedece a Dios. ¿No? Entonces cuando usted ama de verdad a Dios, usted no quiere ofenderlo, porque usted sabe que Dios se ofende, Dios se desagrada, Dios abomina el pecado. Y yo no quiero ofender a mi Dios, porque Él me ama a mí y yo le amo a Él. Entonces yo quiero serle fiel. Es como el varón que ama a su esposa. Él no anda codiciando otra por allá, no anda deseando otra por allá. Él sabe que tiene su esposa y que ausente y presente él tiene que serle fiel a esa compañera. Lo mismo la mujer a su marido. Entonces, así es la iglesia con Dios. Por eso es que la iglesia es un símbolo espiritual de un matrimonio. Así como, ¿verdad? Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así también el varón ama a su mujer. Y el Señor presenta a la iglesia como la esposa de Cristo, pero en el sentido espiritual, ¿verdad? Es la novia de Cristo ahora. Y un día cuando estemos en la patria celestial, la iglesia será unida con Cristo Jesús, porque vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Pero para poder alcanzar eso, nosotros tenemos que guardarnos fieles para nuestro Dios. O sea, Dios está viendo lo que tú haces. Dios está escuchando lo que tú haces. Él sabe que tú oras, que tú ayunas, que tú ofrendas, que tú les hablas a las almas, que tú eres temerosa de Dios, que tú eres fiel a Dios, que tú no te avergüenzas del Evangelio, que tú te cuidas donde quiera que estás, que a quien tú le puedes hacer un bien, tú se lo haces. Dios todo eso, Él lo tiene allí en una memoria. Y por eso cuando estemos ante la presencia del Señor, dice, cada uno va a recibir su galardón, su recompensa, conforme a su obra, conforme a lo que usted ha hecho, conforme a lo que usted ha trabajado. Si usted nada más calentó banca y no hizo más nada, bueno. Si por lo menos es fiel a Dios y no se aparta al mal, al pecado, pues no se va a condenar. Pero Dios quiere que nosotros seamos útiles, que nosotros sirvamos para algo en el Evangelio o para muchas cosas, en todo lo que nosotros podamos, porque Dios va registrando todo lo que tú vas haciendo, ¿verdad? Todo eso está allí, aún sus lágrimas, sus oraciones, dice allá el Salmo 56, 8, usted sabe que David sufrió mucho antes de llegar a ser coronado. Él fue muy perseguido, muy sufrido. Y dice allí en el Salmo 56, 8. Mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Mire, hasta las lágrimas que usted ha derramado por un sufrimiento, por una lucha, por un problema, por una aflicción, por algo, ¿verdad? Hasta eso está allí en la presencia de Dios. Y por eso dice el Salmo, mis huidas has tú contado. ¿Por qué? Porque David andaba huyéndole a Saúl, que quería matarlo, y él pasó muchos años huyendo por las montañas, por las cuevas, por los lugares, ¿verdad? Porque su enemigo Saúl lo quería matar. Y por eso él decía, mis huidas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Cuántas lágrimas usted ha botado hoy por una lucha, por una calumnia, por una difamación? Yo he sufrido mucho esto. A mí me han calumniado, y no allá en el mundo, en la iglesia. Gente que han querido hasta tomar mi puesto en el ministerio, porque hay gente que no le importa, hermano, y me han levantado cosas feas. Pero Dios sabe que he luchado por ser fiel a Dios. He luchado por vivir en el temor del Señor, y por eso Dios siempre me ha defendido y siempre me ha guardado. A veces usted llora porque, hermano, yo cuando tuve casi 30 días postrado en cama con ese bicho malo que hay por ahí, todavía dice que por ahí está el COVID, casi me voy, yo estuve a punto, y yo le lloraba al Señor y yo botaba mis lágrimas, Señor.
Sáname, Dios mío, ten misericordia de mí, yo sé que tú eres poderoso, tú no me vas a dejar morir de esto, Señor, tú me vas a permitir levantarme de aquí para seguirte sirviendo, para seguir trabajando. A veces uno tiene que botar sus lágrimas. Cuando a mí me quitaron la palabra, sin decirme por qué, sin darme una explicación, yo boté mis lágrimas por eso, porque digo, Señor, yo no entiendo, Señor. Dame tú una explicación por qué me ha pasado esto. Nadie ha podido decir, yo lo vi haciendo esto, o yo sé que él hace esto, o él anda en esto. Nadie, porque no existe. ¿Por qué, Señor, yo tengo que pasar esto, Padre? Bueno, eso me sirvió porque el Señor dice que a los que a Dios aman todas las cosas le ayudan a bien. Y eso me sirvió para humillarme más delante de Dios, para orar más, para ayunar más, para examinar mi vida con sinceridad delante del Señor. Pero boté muchas lágrimas. Y todo eso Dios lo ve, hermano. Todo eso está ahí escrito. Por eso dice, ¿no están ellas en tu libro? Ahí está todo. Y eso es lo que yo entiendo ahora, examinando. Dice, fue escrito libro de memoria. Porque la Biblia no es exactamente un libro de memoria. La Biblia es las sagradas escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es lo que el Señor vio y oyó, sino lo que Él ordena, lo que salió de Él para nosotros, para nuestro bienestar, ¿verdad? Entonces yo lo examiné de esa manera y saqué esa conclusión, como también dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Allá dice en el juicio que serán abiertos los libros y ahí van a estar escritas todas las cosas. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice, fueron abiertos los libros por las cosas que estaban escritas, ¿verdad? Todo está allí, todo está allí. Por eso es que en aquel día, el que ha hecho lo malo no va a decir, Señor, ¿y dónde? Ahorita mismo hay una lucha con un par de matrimonios porque una de las parejas acusa al otro, ¿verdad? Y el otro dice, no, eso no es así, eso es mentira, yo no he hecho nada. Y el otro dice, mira esto, mira, ¿te acuerdas allá? ¿Te acuerdas lo que encontré en el celular? ¿Te acuerdas? Y el otro dice, no, y no. Bueno, ahora se puede negar, pero ¿podrá negarse en aquel día? Ahí está todo, hermano. Todo lo bueno que tú hiciste, todo lo malo que tú hiciste, todo está